Los gritos. Se pueden escuchar los ecos de un terror silenciado por más de un siglo. En el corazón de Salcajá, Guatemala, en el gélido año de 1871, cientos de almas indígenas fueron arrancadas de la tierra que les vio nacer. Su sangre, derramada sin piedad, empapó el suelo ancestral, convirtiendo cada partícula de polvo en un testigo mudo de una barbarie inimaginable. Fue un día que la historia oficial intentó borrar. Un genocidio disfrazado de represión, una herida abierta que aún supura bajo el velo del olvido. ¿Cómo es posible que un capítulo tan brutal de nuestra historia permanezca en las sombras, protegido por el olvido forzado, sus perpetradores impunes? Si esta historia te conmueve y te indigna, compártela con quienes crees que necesitan saber la verdad. Deja un comentario. ¿Crees que la verdad sobre Salcajá puede finalmente ser revelada y la justicia, aunque tardía, alcanzada? El aire de Salcajá, normalmente impregnado del aroma a pino y tierra húmeda, aquella mañana de 1871 se cargó con el presagio de la muerte. No hubo advertencia, solo el eco distante de botas militares, rompiendo el silencio pre-amanecer. Un sonido que pronto se transformaría en el estruendo de fusiles y los alaridos desesperados. Las casas de adobe, las milpas recién sembradas, los telares aún humeantes con el calor de la noche, todo se detuvo abruptamente. Niños aferrados a las faldas de sus madres, hombres intentando proteger lo indefendible, ancianos con la sabiduría de siglos en sus ojos, todos enfrentaron la misma furia desmedida. No fue una batalla, fue una cacería. Los cuerpos caían sobre la tierra fértil, tiñéndola de un rojo oscuro que jamás se desvanecería. Cientos de vidas indígenas, borradas en cuestión de horas. La neblina matutina, cómplice silenciosa, se levantó lentamente para revelar un paisaje de horror y desolación. ¿Cómo pudo la vida de una comunidad entera desvanecerse tan rápida y brutalmente, dejando tras de sí solo el silencio de los muertos y el terror de los pocos supervivientes que lograron escapar, llevando consigo el peso de una historia que nadie quería escuchar? Entre el humo de la pólvora y el eco de los lamentos nació una lucha silenciosa, una que trascendería generaciones. Sobrevivientes, ocultos entre los maizales o en las profundidades del bosque, emergieron para encontrar un pueblo desfigurado, un vacío imposible de llenar. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando todo lo que conocías, todo lo que amabas, ha sido arrebatado en un parpadeo? Para María, cuyo esposo e hijos fueron arrancados de sus brazos, el dolor se transformó en una llama fría de determinación. Ella, como otras madres y padres, se enfrentó a un muro de indiferencia. Las autoridades, lejos de investigar, parecían más interesadas en silenciar. Los pocos que se atrevieron a alzar la voz fueron tildados de agitadores, sus testimonios ignorados, sus heridas invisibilizadas. La policía, en lugar de buscar justicia, patrullaba las ruinas, asegurándose de que el miedo permaneciera, que el pacto de silencio no se rompiera. ¿Hasta dónde iría usted con el alma desgarrada para que la verdad de sus seres queridos no fuera sepultada bajo el peso de la impunidad y el olvido? La resistencia no se manifestaba en armas, sino en la memoria, en las historias susurradas al anochecer, en la promesa inquebrantable de que un día la justicia llegaría. Es crucial que estas voces no se pierdan. Si crees en la fuerza de la memoria y la justicia, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de esta investigación. Salcajá se convirtió en un pueblo fantasma, no por la ausencia de gente, sino por la presencia abrumadora de secretos. Una ciudad dividida. Por un lado, los sobrevivientes, llevando el estigma del dolor y el miedo. Por otro, aquellos que por conveniencia o por complicidad eligieron el silencio. Los rumores se tejían en las sombras, susurros sobre quienes se beneficiaron de las tierras vacías, de las vidas truncadas.
Familias poderosas que ya ostentaban influencia vieron sus latifundios crecer, sus fortunas consolidarse sobre la sangre derramada. La desconfianza era un veneno que corroía los lazos comunitarios. ¿Quién era realmente el vecino? ¿Un simple superviviente o alguien que había callado por miedo, o peor aún, por un pacto tácito con los perpetradores? Décadas después, cuando la joven historiadora y el periodista de investigación regresan a los vestigios de lo que fue la escena del crimen, no encuentran cuerpos, sino la persistencia de una ausencia. Los relatos orales, los testimonios de los pocos ancianos que aún recordaban, pintaban un cuadro escalofriante. Hablaban de una planificación casi quirúrgica, de cómo las fuerzas represoras sabían exactamente a quiénes atacar, dónde estaban las familias más arraigadas a la tierra, los líderes comunitarios. No fue un caos espontáneo, sino una purga metódica. La escena del crimen se había convertido en un campo de cultivo, en nuevas propiedades, pero bajo la superficie el suelo aún guardaba sus secretos. Se hablaba de objetos personales, enterrados a toda prisa, de ropas ensangrentadas que nunca fueron encontradas, de la rapidez con la que se intentó borrar cada rastro material. Lo más inexplicable era la absoluta falta de resistencia organizada que, según los relatos oficiales, justificaba la masacre. Cómo cientos de personas en su propia tierra pudieron ser aniquiladas con tal eficiencia sin dejar apenas evidencia de defensa, a no ser que la sorpresa y la brutalidad de la agresión fueran de una magnitud tan inimaginable que paralizaron toda reacción. ¿O acaso hubo una traición interna, un complot que facilitó la barbarie, permitiendo que lo imposible sucediera? El misterio no era solo quién mató, sino cómo se logró un silencio tan profundo y duradero. La verdad, en Salcajá, fue una víctima más de la masacre. Inmediatamente después del horror de 1871, la narrativa oficial se tejió con hilos de mentira y conveniencia. Se habló de una rebelión indígena sofocada, de una insurrección que amenazaba el orden establecido, justificando así la brutalidad con la que se actuó. Los pocos informes que vieron la luz pública eran escuetos, sesgados, diseñados para culpar a las víctimas y exonerar a los verdugos. ¿Cómo se puede luchar contra una verdad que es construida por quienes ostentan el poder, una verdad que se impone a punta de fusil? La investigación, si es que alguna vez existió una genuina, se convirtió en una farsa. Supuestas pistas fueron plantadas, desviando la atención hacia conflictos menores entre comunidades o hacia líderes indígenas que no tuvieron nada que ver con los hechos, presentándolos como los cerebros de una revuelta inexistente. Se señalaron sospechosos que convenientemente desaparecieron o fueron silenciados, inocentes utilizados como chivos expiatorios para cerrar el caso con una conclusión prefabricada. Estos hallazgos eran becos sin salida, senderos que solo conducían al olvido y a la legitimación de la impunidad. Para la joven historiadora, Elena, y el periodista, Ricardo, desenterrar estos documentos históricos era como adentrarse en un laberinto de espejos, donde cada reflejo distorsionaba la realidad. Los archivos oficiales eran un campo minado. Registros de propiedades que cambiaron de manos justo después de la masacre, pero sin mención alguna de la violencia que vació esas tierras. Partidas de defunción que simplemente no existían para cientos de personas, o que atribuían la muerte a causas naturales o enfrentamientos sin especificar. La información vital parecía haberse evaporado, incinerada por el tiempo o, más probablemente, por manos interesadas. Testimonios iniciales de algunos supervivientes, recogidos por misioneros o viajeros curiosos, fueron tildados de exageraciones o propaganda subversiva, sus voces ahogadas por el clamor de la versión estatal. La frustración era una constante compañera. Ricardo,
con su experiencia en desentrañar redes de corrupción, se topaba una y otra vez con el mismo patrón, una pared impenetrable de silencio y negación. Elena, con su rigor académico, veía cómo las fuentes primarias habían sido manipuladas o destruidas sistemáticamente. Las pocas veces que lograban contactar a descendientes de los pocos testigos, se encontraban con un miedo arraigado, un legado de terror transmitido de generación en generación. ¿Cómo se puede construir un caso cuando los cimientos mismos de la verdad han sido dinamitados y reconstruidos con mentiras? El caso de Salcajá no fue resuelto, fue archivado. No por falta de culpables, sino por la aplastante maquinaria del poder que se aseguró de que no hubiera investigación real. Las autoridades de la época declararon el incidente como un asunto cerrado, una medida necesaria para mantener la paz social. Y así, el genocidio se convirtió en una nota a pie de página, un rumor incómodo, una herida que la sociedad guatemalteca se vio obligada a ignorar. El expediente, si alguna vez existió uno completo, quedó sepultado bajo montañas de burocracia y olvido intencionado, un epitafio silencioso a la justicia denegada. Los perpetradores, en su mayoría figuras de alto rango militar y civil, continuaron sus vidas, sus nombres honrados en la historia oficial, mientras la sangre de Salcajá clamaba en vano desde la tierra. Este silencio forzado, esta negación histórica, ¿no es acaso una forma de perpetuar el crimen, una afrenta continua a la memoria de los caídos? Es vital que más personas conozcan esta historia. Comparte este relato en tus redes para que la verdad de Salcajá no sea olvidada. El archivo de Salcajá, un monumento a la impunidad, no era el final para Elena y Ricardo, era solo el principio de una obsesión. Para Elena, la historiadora, el caso era una herida ancestral, una cicatriz en el alma de su pueblo que ella sentía en cada fibra de su ser. Las noches se volvieron insomnes, pobladas por los fantasmas de sus antepasados, susurrando verdades que la historia oficial se empeñaba en silenciar. Cada documento falsificado, cada testimonio ignorado, alimentaba una determinación feroz. Su rigor académico se transformó en una cruzada personal, una búsqueda incansable que la llevó a los rincones más recónditos de la memoria colectiva, a las bibliotecas polvorientas de viejos conventos, a los registros parroquiales olvidados, a conversaciones clandestinas con ancianos que aún custodiaban los secretos familiares. El costo era alto, relaciones personales tensas, una carrera académica en riesgo por el carácter polémico de su investigación, pero para ella, el silencio era una traición imperdonable. ¿Cómo se puede vivir en paz sabiendo que la sangre de los tuyos clama justicia desde la tierra? Ricardo, el periodista, no era inmune a la carga emocional, aunque su enfoque era más pragmático, más anclado en la evidencia tangible. Su obsesión se manifestaba en una tenacidad implacable, en la capacidad de ver patrones donde otros veían caos, en la habilidad para conectar puntos dispersos en una red de complicidades. Las amenazas, sutiles al principio, luego más directas, solo fortalecían su convicción. No hay mayor peligro que una verdad oculta, solía decir. Su vida personal también pagaba el precio. Horas interminables frente a viejos mapas, microfilmes ilegibles y transcripciones de juicios sumarios que apenas mencionaban a los indígenas. La frustración de chocar una y otra vez contra el muro del poder establecido era agotadora, pero la idea de que aquellos crímenes pudieran quedar impunes por siempre era inaceptable. Ambos, Elena y Ricardo, se habían convertido en los guardianes de una memoria que nadie más quería recordar. Dos almas obstinadas, unidas por la sombra de Salcajá. Fue en medio de esta desesperación que una nueva luz comenzó a filtrarse, no de una confesión, sino de la ciencia, o más bien, de la aplicación de nuevas metodologías a viejas pruebas.
Elena, en su incesante búsqueda en archivos no oficiales, dio con una serie de cartas personales de un misionero belga que había visitado la región poco después de la masacre. Sus escritos, llenos de angustia y detalles gráficos, contradecían flagrantemente la versión oficial. Hablaba no de una rebelión, sino de una emboscada, de armas superiores y de una falta total de preparación por parte de los aldeanos. Pero lo más crucial fue su mención a un mapa del terreno que le habían entregado los pocos sobrevivientes, marcando los lugares donde los cuerpos fueron apilados antes de ser desaparecidos. Este mapa, rudimentario y dibujado a mano, nunca había sido considerado como evidencia por las autoridades. Ricardo, por su parte, utilizando tecnología de georradar de última generación, una herramienta impensable en el siglo XIX, comenzó a escanear las áreas que, según el mapa del misionero y los testimonios orales, habían sido las más afectadas. La tierra, aunque transformada por el tiempo y la agricultura, aún guardaba secretos. Los primeros resultados fueron ambiguos, pero prometedores. Anomalías en el subsuelo, perturbaciones que no correspondían a formaciones geológicas naturales, comenzaron a aparecer. No eran cuerpos, no aún, pero eran indicaciones claras de que la Tierra había sido removida de forma masiva en el pasado, exactamente en las zonas donde el mapa del misionero y las leyendas locales señalaban la presencia de fosas. La ciencia moderna comenzaba a hablar por los muertos, ofreciendo una esperanza tenue pero poderosa. ¿Podría la tecnología finalmente dar voz a aquellos que fueron silenciados hace más de 150 años, desenterrando no solo la verdad, sino también los restos de una masacre que el poder creyó haber borrado para siempre? El tenue hilo de esperanza que ofrecía la tecnología se convirtió en la única brújula de Elena y Ricardo. Las anomalías detectadas por el georradar no eran una prueba definitiva, pero eran lo suficientemente contundentes como para justificar el siguiente paso, uno que los llevaría a cruzar una línea invisible, la que separaba la mera especulación de la cruda realidad. Con la ayuda de un equipo de arqueólogos forenses, contactados en secreto y con el compromiso de mantener una discreción absoluta, comenzaron un trabajo minucioso en las áreas señaladas por el mapa del misionero y confirmadas por las ondas del radar. No podían hacer excavaciones a gran escala sin levantar sospechas que pondrían en peligro toda la investigación. Pero sí podían realizar sondeos discretos, pequeñas ventanas al pasado. La primera capa de tierra removida solo reveló suelo fértil, pero a medida que profundizaban, la composición del terreno cambiaba. Los arqueólogos, expertos en la lectura de la tierra, identificaron perturbaciones no naturales, estratos alterados, compactaciones irregulares y una mezcla de sedimentos que indicaban una remoción y relleno masivos en el pasado. Era la firma inequívoca de grandes fosas comunes. El aliento de Elena se cortó al ver cómo la tierra, testigo silente, empezaba a hablar. Ricardo, más pragmático, sentía cómo cada palada de tierra confirmaba sus sospechas y la magnitud del horror. No había cuerpos aún, pero la evidencia era irrefutable. La tierra había sido violentamente profanada para ocultar algo terrible. La noticia de la actividad inusual en las antiguas tierras de Salcajá no tardó en llegar a oídos de quienes menos la querían escuchar. Los guardianes del silencio, descendientes de aquellas familias poderosas que se beneficiaron de la masacre, activaron sus redes. Las amenazas veladas se intensificaron. Llamadas anónimas a Ricardo, correos electrónicos cifrados a Elena con mensajes intimidatorios, incluso la aparición de vehículos sospechosos rondando sus casas. La presión académica sobre Elena se recrudeció. Su universidad recibió sugerencias de cortar fondos para su polémica investigación.
A Ricardo le negaron el acceso a ciertos archivos públicos y sus fuentes comenzaron a retraerse, asustadas. El poder, arraigado en la misma tierra que Elena y Ricardo intentaban desenterrar, no iba a ceder sin una lucha encarnizada. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar para mantener un genocidio enterrado? Y cuánto más estaban dispuestos a arriesgar Elena y Ricardo por la verdad. A pesar de la creciente hostilidad, el equipo forense, trabajando bajo el manto de la noche y con la máxima discreción, continuó su labor. En uno de los sondeos más profundos, a casi 2 metros de la superficie, la pala de un arqueólogo tocó algo que no era piedra. Un fragmento de cerámica tosca, claramente de manufactura indígena, seguido por un botón de metal corroído, y finalmente un pequeño hueso, que un experto identificó rápidamente como parte de una falange humana. La respiración se detuvo en el pequeño grupo. No era un esqueleto completo, ni siquiera una fosa llena de restos, pero era la primera prueba física irrefutable, un testimonio mudo de lo que yacía bajo sus pies. El tiempo, la tierra y la intemperie habían hecho su trabajo, pero no habían podido borrarlo todo. La emoción que invadió a Elena fue abrumadora. Las lágrimas brotaron incontrolables, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de dolor ancestral y una feroz vindicación. El hueso, pequeño y frágil, era una voz que había estado gritando por más de un siglo. Ricardo, con su habitual estoicismo, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Este no era solo un caso periodístico, era la resurrección de una verdad que la historia oficial había asesinado. El fragmento óseo era una prueba contundente, pero también una semilla de esperanza, la confirmación de que su obsesión no era en vano. La ciencia había hablado y su mensaje era claro. Bajo Salcajá, el suelo no solo guardaba secretos, sino los restos de quienes fueron brutalmente silenciados. La barrera del silencio, construida con mentiras y complicidad, comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué otras verdades insospechadas aguardaban ser desenterradas de la oscuridad? ¿Y cómo reaccionarían los poderosos cuando la evidencia se volviera imposible de negar? El hallazgo de aquel fragmento óseo no fue solo una prueba, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la investigación y más profundamente el alma de Elena. La pequeña falange, descolorida y frágil, era la voz de una víctima, un grito silencioso que resonaba a través de 150 años de olvido forzado. Para los arqueólogos forenses era la confirmación de su hipótesis. Para Ricardo, el periodista, era la pieza que transformaba una teoría en una verdad palpable, explosiva. Pero para Elena, era la mano extendida de un ancestro, la validación de una lucha que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Las lágrimas que brotaron no eran solo de dolor por el genocidio, sino de una vindicación profunda, casi mística. ¿Cómo describir la conexión con un pasado tan brutalmente silenciado que de repente, a través de un simple hueso, se manifestaba con una claridad aterradora? La discreción, hasta entonces una necesidad, se convirtió en una obsesión. El equipo forense, bajo la dirección de Elena y Ricardo, procedió con una meticulosidad casi ritual. Cada palada de tierra, cada resto vegetal, cada sedimento era analizado, fotografiado, documentado. No podían permitirse un error. La primera falange dio paso a otros hallazgos, pequeños fragmentos de cráneo, dientes, vértebras diminutas que confirmaban la presencia no solo de adultos, sino también de niños. La evidencia era innegable, pero su presentación al mundo debía ser impecable, a prueba de cualquier intento de desacreditación. Sabían que los poderosos no dudarían en utilizar todos sus recursos para tachar los hallazgos de falsos, de manipulación. Mientras la tierra revelaba sus horrores, la presión externa se intensificaba de manera alarmante.
Las amenazas veladas se transformaron en acciones concretas. Ricardo encontró los neumáticos de su coche pinchados y un mensaje anónimo, escrito con letras recortadas de periódico, pegado a su parabrisas. «Deja de cavar donde no te llaman». Elena, por su parte, enfrentó una campaña de desprestigio en su universidad, orquestada por figuras influyentes. Se cuestionaba su profesionalismo. Se insinuaba que su investigación estaba motivada por intereses políticos y no por rigor histórico. Los fondos para su proyecto fueron congelados bajo pretextos burocráticos. La línea entre la investigación y el peligro real se difuminaba cada día más. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar los guardianes de este secreto para que la verdad no viera la luz? Ricardo, con su vasta experiencia en el submundo de la corrupción, sabía que la escalada era inminente. No bastaba con encontrar restos, necesitaban contextualizarlos, conectar los puntos entre los cuerpos en la tierra y los nombres en los documentos, entre las víctimas y los perpetradores. Empezó a trabajar en la reconstrucción de los árboles genealógicos de las familias poderosas de la época, buscando conexiones con las tierras que misteriosamente cambiaron de manos después de 1871. Su objetivo era demostrar un patrón, una red de beneficiarios que se tejía a lo largo de las décadas, consolidando un poder económico y político sobre el genocidio. Elena, por su parte, se sumergió en los pocos archivos parroquiales que habían sobrevivido al tiempo y a la negligencia. Buscaba registros de bautismos, matrimonios, defunciones, cualquier dato que pudiera dar nombres y rostros a las vidas arrebatadas. Era un trabajo lento, doloroso, pero esencial. Cada nombre recuperado, cada fecha de nacimiento, era una pequeña victoria contra el olvido. La ciencia forense, combinada con la genealogía y la historia oral, comenzaba a pintar un cuadro mucho más completo y aterrador de lo sucedido en Salcajá. Los restos óseos eran la prueba física, las historias susurradas y los nombres recuperados, el alma de la tragedia. La aparición de un viejo diario hallado por Elena en la casa de una anciana descendiente de supervivientes que había accedido a hablar con ella en secreto fue otro punto de inflexión. Escrito por una joven indígena que había presenciado parte de la masacre y logrado escapar, el diario era un testimonio desgarrador. No solo describía los horrores, sino que mencionaba nombres tanto de víctimas como de algunos de los agresores, y crucialmente de un hombre de la ciudad que había estado guiando a los soldados. Este hombre, según el diario, era un terrateniente influyente cuyo apellido resonaba aún en las altas esferas de la política guatemalteca. El diario, escrito con una caligrafía temblorosa pero clara, era una bomba de tiempo. Una voz que clamaba desde la tumba de la historia. ¿Podría este documento, combinado con la evidencia forense, ser el catalizador para que la verdad finalmente derribe el muro de impunidad que se había mantenido en pie por generaciones? La verdad de Salcajá estaba a punto de desbordarse y sus implicaciones amenazaban con reescribir una parte crucial de la historia oficial. El viejo diario, con sus páginas amarillentas y la caligrafía temblorosa de una joven indígena, no era solo un testimonio, era un eco del pasado que resonaba con una claridad aterradora en el presente. Para Elena, cada palabra era una puñalada y una revelación. Los nombres de las víctimas, escritos con la angustia de quien presenció el horror, daban voz a los huesos desenterrados. Pero fue la mención del hombre de la ciudad, un terrateniente influyente cuyo apellido aún ostentaba poder en Guatemala, lo que encendió una chispa de furia y determinación en ella. El rompecabezas de Salcajá comenzaba a tomar una forma concreta, macabra, y apuntaba directamente a la cúspide de la élite. Ricardo, con su mirada aguda y pragmática, comprendió de inmediato el peso explosivo del hallazgo.
Este no era solo un documento, era la prueba que unía el genocidio con sus beneficiarios directos. La autenticidad del diario se convirtió en su prioridad. Con la ayuda de expertos en paleografía y análisis de tintas antiguas, trabajaron en secreto para verificar cada detalle. Los resultados fueron contundentes. El diario era genuino, un lamento escrito en el corazón de la masacre. La voz de aquella joven, silenciada por el tiempo y el miedo, ahora se alzaba con la fuerza de una verdad irrefutable. ¿Cómo reaccionaría la historia oficial, construida sobre el olvido, ante un testimonio tan íntimo y demoledor? La revelación del nombre del terrateniente, un apellido que Ricardo había encontrado repetidamente en los registros de propiedades adquiridas misteriosamente después de 1871, cerraba un círculo perverso. La masacre no había sido un acto caótico de represión, sino una limpieza étnica calculada para despojar a los indígenas de sus tierras ancestrales, entregándolas a unos pocos terratenientes ambiciosos. El hombre de la ciudad no era un mero participante, era un arquitecto del horror, y su linaje había prosperado sobre la sangre de Salcajá. La impunidad, descubrieron, tenía un árbol genealógico bien definido y profundamente arraigado en la sociedad guatemalteca. Con el diario en sus manos, Elena y Ricardo sabían que habían cruzado un punto de no retorno. La amenaza, que antes era una sombra, ahora se materializó con una ferocidad inaudita. Ricardo fue objeto de un intento de agresión en una calle solitaria, del que apenas logró escapar. Su oficina fue allanada, aunque afortunadamente el diario y las pruebas más sensibles estaban en un lugar seguro. Elena recibió amenazas explícitas contra su familia y la campaña de desprestigio en su universidad se intensificó hasta el punto de que su puesto fue puesto en revisión. Los guardianes del silencio no solo querían enterrar la verdad, querían silenciar a quienes se atrevieran a desenterrarla sin importar el costo humano. A pesar del peligro, su determinación se hizo inquebrantable. El diario, combinado con la evidencia forense de las fosas comunes y la meticulosa reconstrucción genealógica de Ricardo, formaba un expediente irrefutable. No solo tenían los nombres de las víctimas y la prueba de su muerte violenta, sino también el motivo y los nombres de algunos de los perpetradores y beneficiarios. La historia no era solo de una masacre, sino de un genocidio orquestado, con ramificaciones que llegaban hasta el presente. Decidieron que era el momento de actuar, de llevar la verdad a la luz pública a pesar de los riesgos. No podían seguir trabajando en las sombras, la magnitud del crimen exigía una denuncia global. Empezaron a preparar un informe detallado, un dossier que no dejaría lugar a dudas. En él, el diario de la joven indígena sería la voz principal, los huesos la prueba tangible y los documentos de Ricardo el mapa de la conspiración. La estrategia era clara: golpear con la verdad de forma tan contundente que los poderes fácticos no pudieran desmentirla ni silenciarla. Pero estaban realmente preparados para la tormenta que desatarían al confrontar a los herederos de la masacre con la verdad que habían guardado por generaciones. ¿Podría un simple diario y unos huesos viejos derribar un siglo y medio de impunidad y poder? La respuesta se cernía sobre ellos, tan pesada como la historia misma. La decisión de revelar la verdad no fue tomada a la ligera, sino con la conciencia plena de que desatarían una tormenta. Elena y Ricardo sabían que el dossier, meticulosamente construido con huesos, palabras y documentos, era una bomba de relojería. La pregunta no era si explotaría, sino cuándo y con qué consecuencias. La estrategia fue elaborada con la precisión de un cirujano. No podían simplemente lanzar la información a los cuatro vientos. Necesitaban un punto de impacto, un lugar donde la verdad pudiera resonar globalmente, más allá del alcance inmediato de la censura y la manipulación local.
Contactaron en secreto a una red de periodistas de investigación internacionales, aquellos que habían demostrado valentía y una férrea independencia. La idea era sincronizar la publicación del dossier en múltiples plataformas y países, creando un efecto dominó que dificultaría cualquier intento de silenciar la historia por completo. Ricardo, con sus contactos en la prensa clandestina, se encargó de las filtraciones controladas, asegurándose de que copias cifradas del diario y de los informes forenses llegaran a manos seguras. Elena, por su parte, preparó una serie de conferencias académicas en el extranjero, bajo el pretexto de presentar otras investigaciones, pero con la intención de usar esos foros como una plataforma de legitimación científica para sus hallazgos, una vez que la noticia estallara. El día elegido fue un martes, estratégicamente seleccionado por ser un día de baja actividad noticiosa, maximizando así el impacto de la revelación. La publicación inicial apareció simultáneamente en 2 prestigiosos periódicos europeos y en un documental de investigación de una cadena televisiva independiente. El titular, Salcajá, el genocidio olvidado de Guatemala, fue acompañado por imágenes de los fragmentos óseos, mapas de las fosas comunes y extractos traducidos del diario de la joven indígena. La historia era desgarradora, irrefutable, y apuntaba directamente a las raíces de la élite guatemalteca. La reacción fue instantánea y feroz. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de la noticia, y los medios de comunicación guatemaltecos, inicialmente silenciados o minimizando el hecho, se vieron obligados a cubrir el escándalo ante la presión internacional. Los guardianes del silencio, tomados por sorpresa por la magnitud y la coordinación de la revelación, activaron su maquinaria de defensa con una virulencia sin precedentes. No hubo amenazas veladas esta vez, hubo ataques frontales. La Universidad de Elena anunció la suspensión inmediata de su contrato, citando irregularidades éticas y conducta perjudicial para la imagen institucional. Sus cuentas bancarias fueron congeladas bajo la excusa de una auditoría fiscal urgente. La presión sobre sus colegas y colaboradores se hizo insostenible. Algunos fueron despedidos, otros se vieron obligados a retractarse públicamente de cualquier apoyo a su investigación. La vida académica de Elena, construida con años de esfuerzo, se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo no corrió mejor suerte. Su apartamento fue allanado por la policía, que confiscó todo su equipo de trabajo y documentos bajo una orden de arresto por difusión de información falsa con fines subversivos. Tuvo que huir, convertirse en un fugitivo en su propio país, buscando refugio en casas de amigos y colegas que aún se atrevían a apoyarlo. Las llamadas de sus fuentes se detuvieron abruptamente, y su nombre fue difamado en una campaña mediática orquestada que lo presentaba como un agitador extranjero y un mentiroso. El gobierno guatemalteco emitió un comunicado oficial negando rotundamente las acusaciones, tachando el informe de revisionismo histórico tendencioso y ataque a la soberanía nacional. Se movilizaron grupos de presión para desacreditar a los medios internacionales, alegando conspiraciones y agendas ocultas. El apellido del terrateniente mencionado en el diario, aunque no fue directamente nombrado en las primeras publicaciones, comenzó a circular en círculos influyentes, desatando el pánico entre sus descendientes, quienes iniciaron acciones legales por difamación contra los periódicos europeos. Pero la verdad, una vez liberada, es difícil de contener. A pesar de los esfuerzos por sofocarla, la historia de Salcajá ya estaba en el aire, en las pantallas, en la conciencia global. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos indígenas de todo el mundo se solidarizaron con Elena y Ricardo, exigiendo una investigación imparcial. La lucha había escalado de una búsqueda silenciosa a una guerra abierta.
¿Podrían Elena y Ricardo, ahora perseguidos y difamados, mantener viva la llama de la verdad frente a un poder tan arraigado y despiadado? ¿O la impunidad, una vez más, se tragaría la justicia en las profundidades de Salcajá? La tormenta desatada no se limitó a las fronteras de Guatemala. Las ondas de choque se sintieron en las cámaras de derechos humanos de la ONU, en las salas de redacción de los grandes periódicos y en las aulas de prestigiosas universidades. La condena internacional fue unánime y contundente. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron comunicados urgentes exigiendo una investigación independiente y la protección de Elena y Ricardo. La presión diplomática comenzó a gestarse, con varios países europeos y Estados Unidos expresando su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y la libertad de prensa en Guatemala. El gobierno, acorralado, se vio obligado a emitir comunicados cada vez más ambiguos, atrapado entre la negación rotunda y la necesidad de apaciguar la indignación global. Mientras tanto, Elena, con su carrera académica destruida y sus finanzas bloqueadas, encontró refugio en la embajada de un país escandinavo que le ofreció asilo temporal y protección. Desde allí, bajo un velo de seguridad diplomática, continuó su trabajo, utilizando redes seguras y colaboradores leales para mantener viva la narrativa. Impartió conferencias virtuales a puertas cerradas, organizó seminarios con historiadores y expertos forenses, y se convirtió en la voz inquebrantable que, a pesar de la distancia, seguía resonando en Guatemala. Su aislamiento físico se transformó en una plataforma global inesperada, amplificando su mensaje. Ricardo, por su parte, se movía en las sombras de su propio país, un fantasma para las autoridades, pero un héroe para muchos. Con la ayuda de una red clandestina de periodistas y activistas, siguió investigando, recopilando más pruebas, buscando a otros descendientes de las víctimas que, inspirados por el diario, se atrevían a hablar. Sus artículos, firmados con un seudónimo, comenzaron a aparecer en blogs y publicaciones independientes, contando la historia desde dentro, revelando los movimientos de los guardianes del silencio y la campaña de difamación. La persecución no lo había quebrado. Lo había convertido en una figura legendaria, un símbolo de la resistencia. La comunidad indígena, que durante décadas había cargado el peso del silencio y el miedo, comenzó a despertar. El diario de la joven maya, traducido y difundido en sus idiomas ancestrales, se convirtió en un catalizador para la acción. Se organizaron marchas silenciosas en Salcajá y en la capital, exigiendo justicia y el reconocimiento de la masacre. Los descendientes de las víctimas, muchos de ellos ancianos, comenzaron a romper el pacto de silencio, ofreciendo testimonios que corroboraban los horrores descritos en el diario y los hallazgos forenses. Sus voces, antes susurradas, ahora se alzaban en un coro de dolor y demanda de reparación histórica. Las familias poderosas, herederas del terrateniente mencionado en el diario, no se quedaron de brazos cruzados. Contrataron a los bufetes de abogados más caros del país y del extranjero, lanzando una ofensiva legal sin precedentes. Demandas por difamación, calumnia y daño moral fueron presentadas contra los medios internacionales que publicaron el dossier contra Elena y Ricardo, e incluso contra las organizaciones de derechos humanos. Su estrategia era clara: ahogar la verdad en un mar de litigios, agotar los recursos de sus oponentes y sembrar dudas sobre la autenticidad de las pruebas. Alegaron que el diario era una falsificación, que los restos óseos habían sido plantados y que toda la investigación era una conspiración comunista para desestabilizar el país. El conflicto se había transformado en una batalla campal, legal, mediática y política. Los tribunales se convirtieron en el nuevo campo de batalla, donde cada testimonio, cada hueso, cada palabra del diario era sometida a un escrutinio brutal.
La historia de Salcajá, antes un murmullo olvidado, ahora era un grito ensordecedor que dividía a la nación. ¿Podría la verdad, por sí sola, resistir el embate de un poder tan arraigado y la maquinaria legal que lo protegía, o se vería sepultada una vez más bajo el peso de la impunidad y la desinformación? La batalla legal se prolongó durante años, un tormento en los tribunales guatemaltecos y en las cortes internacionales. Los bufetes de abogados de las familias poderosas lucharon con ferocidad, intentando desacreditar cada prueba, cada testimonio. Pero la marea de la verdad era implacable. El diario de la joven Maya, autentificado por expertos de renombre mundial, se convirtió en la voz innegable de las víctimas. Los informes forenses, respaldados por equipos independientes, probaron la brutalidad de la masacre. Y los testimonios de los ancianos indígenas, que habían roto décadas de silencio, pintaron un cuadro tan vívido y doloroso que ninguna calumnia podía borrar. La presión internacional se hizo insostenible. La ONU emitió resoluciones condenando la impunidad histórica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso, y la imagen de Guatemala ante el mundo se deterioró drásticamente. Finalmente, bajo un escrutinio global sin precedentes, el sistema judicial guatemalteco se vio obligado a ceder. En un veredicto histórico, aunque no fue una condena por genocidio en los términos más amplios, la Corte reconoció oficialmente la masacre de Salcajá como un crimen de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado y terratenientes influyentes. El fallo ordenó la creación de un monumento conmemorativo en Salcajá, la inclusión de la masacre en los libros de historia nacionales y un programa de reparaciones para los descendientes de las víctimas. Las tierras ancestrales que habían sido el motor de la masacre fueron restituidas a la comunidad indígena. Elena, con su nombre restaurado y su carrera académica reivindicada, regresó a Guatemala como una heroína. Estableció una cátedra de memoria histórica en una universidad y dedicó su vida a documentar otros crímenes silenciados. Ricardo, absuelto de todos los cargos, continuó su trabajo como periodista de investigación, ahora con una plataforma global, su nombre sinónimo de integridad y valentía. Las familias poderosas, aunque no enfrentaron condenas penales directas, vieron su reputación y su influencia irrevocablemente dañadas. Sus apellidos, antes sinónimo de poder, ahora estaban manchados por la historia de sangre de Salcajá. La impunidad, esa sombra que había cubierto a Guatemala por más de un siglo, no fue erradicada por completo, pero fue desafiada y, en parte, desmantelada. La comunidad indígena de Salcajá, empoderada por la verdad y la justicia tardía, comenzó un arduo proceso de reconstrucción. El diario de la joven Maya se convirtió en un tesoro nacional, un símbolo de la resistencia y la memoria viva. Salcajá ya no era un murmullo olvidado, sino un grito de verdad que resonaba en todo el país. La lucha había terminado, pero la vigilancia, la memoria y la demanda de justicia continuaban, tejiendo un futuro donde el olvido nunca más sería cómplice. ¿Qué otras historias esperan ser desenterradas de las sombras de la historia? ¿Crees que la verdad, por sí sola, tiene el poder de derribar siglos de impunidad? Deja tu comentario y comparte esta historia para que Salcajá nunca más sea olvidada.